Monitoreo comunitario de la biodiversidad, un aporte significativo al conocimiento y a la sostenibilidad de la biodiversidad. Esta ponencia es presentada por Viviana Gómez, Iván Gil, José Manuel Ochoa y quienes presenta Jennifer Herrera Barón, investigadores del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt en Colombia. ¿Qué es el monitoreo comunitario de la biodiversidad? El monitoreo permite entender procesos en los sistemas naturales y antropogénicos en el tiempo y tiene aplicaciones prácticas que nos permiten desarrollar estrategias de conservación e incluso actividades de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. El objetivo del monitoreo comunitario es fortalecer las capacidades de esos actores locales que se involucran tanto en el registro como en el análisis de la información biológica de manera periódica y sistemática, de tal manera que les sirva para tomar decisiones. En este caso hicimos un acompañamiento a campesinos que son administradores y propietarios de núcleos de conservación privada o futuras reservas naturales de la sociedad civil. Este proceso se desarrolló en el marco del programa Riqueza Natural financiado por USAID. Este programa trabaja en 3 escenarios de nuestro país, 2 ubicados en el Caribe colombiano y uno de ellos en la Orinoquía. Nosotros en este proceso trabajamos en un paisaje que es el de los Montes de María en la región Caribe y el de Casanare en la región de la Orinoquía. Para desarrollar este proceso contemplamos un ciclo de monitoreo de la biodiversidad compuesto por 9 fases o pasos. Cada uno de estos pasos es creado conjuntamente entre monitores comunitarios e investigadores a partir de encuentros de capacitación. Para desarrollar este ciclo de monitoreo empezamos con los primeros pasos que son primero las necesidades de información y la pregunta de hipótesis. Las necesidades de información nos permiten con los propietarios entender para qué se está implementando un sistema de monitoreo y cuáles son esos objetivos y resultados esperados que se podrán hacer seguimiento a través del proceso. Para ello se hace una construcción de línea base de información socioecológica con los propietarios y administradores. Luego de identificar las necesidades de información, los propietarios formulan unas preguntas e hipótesis que son construidas de manera participativa, permiten definir cuál es el objeto de monitoreo, nacen de ese interés comunitario y permite tener un mejor diseño de muestreo. Además, las preguntas van a dar respuesta al seguimiento de las metas y objetivos de conservación. En el caso de los Montes de María, los propietarios se preguntan qué especies utilizan los corredores de conservación y en qué periodos, mientras que en la Orinoquía las personas se preguntan qué especies utilizan los bosques de galería y morichales. Ambas preguntas indagan sobre la riqueza de especies, en este caso de mamíferos y aves grandes y medianos que priorizó las comunidades para estudiar, y cómo cambia la dinámica de las comunidades en los núcleos o áreas de conservación o de gestión prioritaria. En otro momento definimos el paso 3, el diseño de muestreo y la recolección de datos. El diseño de muestreo es definido por las comunidades y los expertos. Es la metodología que vamos a implementar para recolectar los datos en campo. Para ello se diseña un protocolo de monitoreo estandarizado donde se habla de cuál es la escala, el detalle y cuáles son los métodos que van a permitir dar respuesta a la pregunta. En este caso, trabajamos con cámaras trampa teniendo en cuenta el objeto de monitoreo. Este diseño de muestreo se definió en sesiones teóricas y prácticas. En un cuarto paso se hizo la recolección de datos en campo. Los monitores comunitarios, con el diseño de muestreo establecido y la entrega de los equipos, instalaron las cámaras trampa durante 45 días. El primer monitoreo que vamos a presentarles se realizó entre noviembre del 2019 a febrero del 2020 y pues estas cámaras fueron instaladas en los ecosistemas estratégicos. En otro momento también hablamos de la gestión de la información, un paso fundamental para estandarizar y organizar los datos que fueron recolectados en campo. Se hace el backup de la información recolectada y se hace la publicación de acuerdo a una política de datos abiertos, teniendo en cuenta que es un proceso de ciencia abierta y participativa. Pasamos a un paso 5 y paso 6. En el paso 5 hablamos del análisis e interpretación de estos datos obtenidos en campo. A partir de esa pregunta y esas necesidades de información que tiene la gente, hacer la recolección de datos, organizarlos,
las comunidades quieren entender qué dicen estos datos en términos de cuál es la riqueza de especies de aves y mamíferos grandes y medianos, qué especies utilizan o no estas áreas priorizadas o de conservación, cuál es la riqueza de gremios tróficos que vemos en estos núcleos y en qué categoría de amenazas se encuentran las especies. Para los Montes de María, las comunidades con las cámaras trampa reportaron 23 especies de mamíferos y aves terrestres grandes y medianos. En la Orinoquía se reportaron 34 especies de mamíferos y aves terrestres grandes y medianos. En términos generales, las comunidades, en este caso los propietarios y administradores, querían entender qué especies utilizan estos ecosistemas, bosques secos, bosques de galería, morichales más conservados. Se dieron cuenta que los hábitats más conservados albergan un mayor número de recursos, una mayor riqueza de especies y de diversos gremios tróficos. Viendo la importancia de fortalecer el enlace continuo o casi continuo de hábitats adecuados para la vida silvestre, y cómo los corredores son una estrategia fundamental para amarrar los diferentes hábitats del territorio, porque facilitan entre eso los desplazamientos de la fauna a través de paisajes que han sido transformados. Además, los ecosistemas más conservados van a favorecer la funcionalidad ecosistémica, lo que se traduce en beneficios tanto ecológicos como sociales. En un sexto paso del ciclo de monitoreo, los propietarios reconocen que los indicadores son una parte central para la toma de decisiones y la gestión adaptativa porque proporcionan esas medidas de cuánto se ha progresado y qué tan exitoso ha sido el proceso. En este caso, el indicador de estado se pregunta cómo está o cómo cambia la condición de la biodiversidad. El indicador de estado propuesto es cuál es la riqueza de especies de aves y mamíferos presentes en los ecosistemas priorizados. Este indicador de estado documenta los cambios, pero además es importante reconocer cuáles son los factores que inciden en esta dinámica, es decir, por qué perdemos biodiversidad y qué es lo que se puede hacer para reducir la pérdida de biodiversidad, aumentando así la eficacia de las respuestas a los cambios. Luego hablamos de un séptimo paso que son las repeticiones comparables. Las repeticiones permiten evaluar las fases del ciclo, es decir, si es necesario ajustar algún paso del monitoreo, y 2, hacer la repetición, la réplica o continuidad del proceso, haciendo la recolección de datos en campo, organizando la información, analizándola, midiendo los indicadores y repitiendo el ciclo en el tiempo. También hablamos de los indicadores de tendencia que se obtienen a partir del seguimiento de los indicadores de estado y las repeticiones comparables. Estos indicadores ayudan a intuir cuál es la tendencia de la biodiversidad en un periodo de tiempo o espacio determinado. Estos indicadores no se trabajan durante los primeros encuentros de capacitación porque requieren de repeticiones comparables. Sin embargo, con los propietarios identificamos cómo podría cambiar la biodiversidad en estas áreas de conservación, identificando 2 potenciales escenarios futuros. Uno, donde hayan pocas figuras de conservación, aumenten presiones como la tala y la caza y haya disminución en la gobernanza de interés local, la riqueza de especies podría disminuir, versus un escenario 2 donde hay más figuras de conservación, mejora la gobernanza local, la riqueza podría aumentar. Y por último tenemos una fase transversal al proceso, que es la comunicación y la divulgación, en donde los propietarios hablan de la importancia de informar abierta y oportunamente los resultados a la gente que vive cerca o incide en las áreas de monitoreo, de tal manera que se puedan aumentar las posibilidades de que los resultados sean implementados en terreno. Con estos 9 pasos del ciclo de monitoreo, generamos con los propietarios y administradores unas consideraciones. Primero, que es importante que el monitoreo contemple las necesidades e intereses locales, que el análisis y el uso de los datos sea llevado a cabo por las comunidades locales, que se vincule y se articulen los diferentes actores del territorio. En este caso, las cámaras trampa o el fototrampeo, pues fue la metodología seleccionada, pero pues no es excluyente de otras metodologías. Estos son trabajos conjuntos y co-creados entre estas personas del territorio e investigadores y que es importante el rol comunitario en el seguimiento y manejo de la biodiversidad local, así como hacer repeticiones comparables tanto por época como por espacio. El impacto del monitoreo comunitario genera pues que se pueda evaluar el estado y la conservación de las especies. Los datos del monitoreo incrementan notablemente el conocimiento de la diversidad, en este caso de mamíferos grandes y medianos.
y poder comprender el impacto de los núcleos de conservación. También se apoya a la toma de decisiones, es decir, a la gobernanza local y sobre el manejo de los territorios. Planificar e implementar un sistema de monitoreo requiere tiempo. Y por último, que este proceso ha empoderado a las diferentes comunidades de las dos regiones, brindándoles herramientas que les permiten conocer el estado y la tendencia de la biodiversidad, lo que traduce a un mejor manejo de los ecosistemas y ser una parte activa de la transformación de su territorio. Agradecemos a todas las personas que participan y realizan y contribuyen al monitoreo comunitario de la biodiversidad en estos dos paisajes de conservación. Muchas gracias.